VaticanoCatólico.com. En este video voy a analizar un libro que es muy conocido en el movimiento tradicionalista. Su nombre es Curso Superior de Religión del padre Rafael Faria. Este libro fue publicado en los años 40, es decir, antes del Vaticano II. He leído todo este libro y, si bien es cierto que en varios temas es fiel a lo que la Iglesia enseña, no obstante es uno de los muchos libros que están infectados de la herejía que dice que hay salvación fuera de la Iglesia. Fue precisamente la negación de este dogma lo que hizo estallar la apostasía del Vaticano II. Como lo tenemos bien documentado en nuestro sitio web, casi el 90% de las herejías de los antipapas del Vaticano II y los documentos de ese conciliábulo van en contra de este dogma. Negar, rechazar o poner en duda este dogma es rechazar a Jesucristo mismo, puesto que Él es quien estableció la Iglesia Católica sobre San Pedro. En otro video trataremos detalladamente sobre este dogma, pero por ahora voy a citar quizás la parte más herética de este libro. ¿Y por qué le doy importancia a este libro? Porque en primer lugar, como ya lo dije, fue escrito antes del Vaticano II, por ende, esta herejía de la salvación fuera de la Iglesia, por la, entre comillas, ignorancia invencible, o por los supuestos bautismo de deseo o bautismo de sangre, era precisamente en lo que creían los sacerdotes y obispos que ofrecían la misa tradicional, y en segundo lugar, porque hasta el día de hoy se sigue creyendo en esta herejía y de hecho toda esta gran apostasía consiste mayormente en la negación de este dogma, por aquellos sacerdotes y obispos que suelen llamarse tradicionalistas, e incluso hasta los sedevacantistas. Por ejemplo, en México le pregunté a un sacerdote sedevacantista si su grupo creía en el dogma fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación. ¿Saben qué fue lo que me respondió? Me dijo, cito, debe señalarse que no es un dogma, y eso no se cree de manera absoluta, tiene sus excepciones. Fin de cita. ¿Que el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación no es un dogma? ¿En serio? Entonces, me pregunto, ¿qué fueron esas declaraciones del magisterio solemne que definieron dogmáticamente desde la cátedra de Pedro, ex cátedra, que fuera de la Iglesia no hay absolutamente ninguna salvación? ¿Qué fueron esos pronunciamientos papales infalibles del Papa Inocencio III, del Papa Clemente V, del Papa Eugenio IV en su bula Cantate Domino, muy conocida, o de las repetidas promulgaciones de profesión de fe del Concilio de Trento y del Primer Concilio Vaticano? Esto se los comento para que vean que realmente estamos viviendo la gran apostasía. Sin embargo, no es mi intención hablar de los sacerdotes sedevacantistas. Ya hicimos un video dedicado a probar cómo ellos niegan este dogma, y quizás en el futuro hagamos otro video hablando de conocidos sacerdotes en el mundo latinoamericano. Pero creo que con el primer video es suficiente para demostrar que casi todos ellos niegan este dogma. Y por cierto, todos aquellos que apoyen a estos herejes y son partidarios de sus grupos, lo hacen bajo pena de pecado mortal por ayudar y defender a herejes, porque son en estos grupos los que promueven libros como este llamado Curso Superior de Religión del padre Rafael Faria. En los próximos días, con la gracia de Dios, también hablaré de otro libro que fue escrito antes de 1920 y que enseña la misma herejía de que las almas que no son católicas se pueden salvar. Esta es una herejía tremendamente horrible. Realmente mata la fe en Jesucristo. Bueno, iniciemos pues con esta exposición. En la página 155 del libro Curso Superior de Religión del padre Rafael Farias, publicado en 1941, hablando de quienes pueden salvarse, dice: se salvan únicamente los que no pudiendo pertenecer a su cuerpo, por lo menos pertenecen a su alma. Alto aquí. Podemos ver que ya se creía en aquel tiempo en la herejía de la salvación por pertenecer al alma de la Iglesia sin pertenecer a su cuerpo.
Esto ha sido condenado por la Iglesia. Para contrarrestar este párrafo tan venenoso, veamos cómo se refuta completamente esta herejía del alma de la Iglesia sin el cuerpo por el estudio de varios pronunciamientos magisteriales. En primer lugar, esta herejía proviene de una interpretación errada del verdadero significado del término alma de la Iglesia. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. El alma de la Iglesia no es una extensión invisible del cuerpo místico que incluiría a los no bautizados. Esto fue lo que dijo el Papa Pío XII en Mystici Corporis, 1943, cuando cita la encíclica Divinum Illud del Papa León XIII. Dice que, cito, «Basta saber que mientras Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma». Fin de cita. En segundo lugar, la Iglesia es esencialmente, es decir, en su esencia, un cuerpo místico. Papa León X dijo en 1516, el cuerpo místico, la Iglesia. El Papa San Pío X, 1910, dijo, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. También lo repitió el Papa León XII, 1824, dijo, su cuerpo místico, refiriéndose a la Iglesia. Por lo tanto, enseñar que alguien pueda salvarse sin pertenecer al cuerpo es enseñar que alguien puede salvarse sin pertenecer a la Iglesia. Y esto es sin duda una herejía, porque la Iglesia es un cuerpo, ¿de acuerdo? Un hombre puede estar o dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia. Él puede estar o dentro o fuera del cuerpo. No hay una tercera región en que exista la Iglesia, un alma invisible de la Iglesia. Aquellos que dicen que uno puede salvarse por pertenecer al alma de la Iglesia sin pertenecer a su cuerpo, niegan la unidad indivisible del cuerpo y del alma de la Iglesia, lo que es paralelo a negar la unidad indivisible de las naturalezas divina y humana de Cristo. Por eso el Papa León XIII declaró en Satis Cunictum, 1896, cito, «Por todas estas razones, la Iglesia es con frecuencia llamada en las Sagradas Letras un cuerpo y también el cuerpo de Cristo. De aquí se sigue que están en un pernicioso error los que, haciéndose una iglesia a medida de sus deseos, se la imaginan como oculta y en manera alguna visible. Lo mismo una que otra concepción son igualmente incompatibles con la Iglesia de Jesucristo, como el cuerpo o el alma son por sí solos incapaces de constituir el hombre. El conjunto y la unión de estos dos elementos son indispensables a la verdadera Iglesia, como la íntima unión del alma y del cuerpo es indispensable a la naturaleza. La Iglesia no es una especie de cadáver, es el cuerpo de Cristo, animado con su vida sobrenatural. Fin de cita. La negación de la unión del cuerpo y del alma de la Iglesia conduce a la herejía de que parte de la Iglesia es invisible, que fue condenada por los papas León XIII, Pío XI y Pío XII. En tercer lugar, la prueba más poderosa contra la herejía del alma de la Iglesia sigue lógicamente de las dos primeras ya discutidas. La tercera prueba es que el magisterio infalible de la Iglesia Católica ha definido que pertenecer al cuerpo de la Iglesia es necesario para la salvación. El Papa Eugenio IV, en su famosa bula Cantate Domino, definió que la unidad del cuerpo eclesiástico, Ecclesiastici Corporis, es tan fuerte que nadie puede salvarse fuera de él, incluso si derramase su sangre en el nombre de Cristo. Esto destruye la idea de que alguien pueda salvarse por pertenecer al alma de la Iglesia sin pertenecer a su cuerpo. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino, 1441, ex cátedra. Cito, «La Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica
que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana, y que nadie, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Fin de cita. Esta definición del Papa Eugenio IV destruye la herejía del alma de la Iglesia. El Papa Pío XI también la destruye. Él dijo en Mortalium Animus, el 6 de enero de 1928, cito, «Porque siendo el cuerpo místico de Cristo, esto es la Iglesia, uno, compacto y conexo, lo mismo que su cuerpo físico. Necedad es decir que el cuerpo místico puede constar de miembros divididos y separados. Quien pues no está unido con él no es miembro suyo, ni está unido con su cabeza que es Cristo». Fin de cita. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre los pronunciamientos dogmáticos infalibles del magisterio y las falsedades de estos libros heréticos y de aquellos quienes creen en esta herejía? Ambos enseñan dos cosas totalmente diferentes. El magisterio dice que es necesario pertenecer al cuerpo para la salvación, Papa Eugenio IV y el Papa Pío XI, y otros dicen que es posible la salvación con solo pertenecer al alma sin pertenecer al cuerpo de la Iglesia, como por ejemplo Rafael Faria. He aquí otra cita del Papa León X, Quinto Concilio de Letrán, cito, «Pues regulares y seglares, prelados y súbditos, exentos y no exentos, son miembros de la única Iglesia universal, fuera de la cual absolutamente nadie se salva, y todos ellos tienen un Señor y una fe. Por eso es conveniente que, siendo miembros del único cuerpo, también tengan la misma voluntad». Fin de cita. Y otra del Papa Clemente XIV, 1769, dijo, «Uno es el cuerpo de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, y todos forman una unidad en él», o sea, en el cuerpo. En cambio, el padre Faria dice a continuación, «Se salvan los que no pudiendo pertenecer a su cuerpo, por lo menos pertenecen a su alma». Y sigue diciendo, «Pueden salvarse los paganos que no han oído hablar de la Iglesia y cumplen la ley natural. Igualmente pueden salvarse los que están de buena fe y por error invencible en otra religión. Están de buena fe en otra religión los que no han oído hablar de la Iglesia Católica, o habiendo oído hablar de ella, no han podido, por perjuicios invencibles o por imposibilidad de hacerlo, comprobar que es la única verdadera religión». Fin de cita. Impresionante. No obstante, esto es básicamente lo que creen hoy día casi todos los sacerdotes que dicen ser, entre comillas, tradicionalistas. Esta es una horrenda herejía. En primer lugar, y nótenlo bien, la Iglesia nunca, repito, nunca ha enseñado en ninguna forma, estilo o método que los paganos pueden salvarse sin convertirse a la fe católica, ni mucho menos alguien que ha oído hablar de ella y aún no es católico. Citemos el Concilio de Florencia, Bula Dogmática, Cantate Domino, del Papa Eugenio IV. Nótese lo que nos enseña la Iglesia respecto a los paganos. Dice, la Iglesia firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se unieren con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos, los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie
por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Jesucristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Fin de cita. Pregunta para el oyente. ¿Usted oyó en esta bula algo acerca de la salvación de los paganos que nunca han oído hablar de la Iglesia? Creo que ya están captando el error de esta herejía, pero eso no es todo. Rafael Faria nos dice que alguien puede estar, entre comillas, de buena fe en otra religión, que ha oído hablar de la Iglesia y que por alguna imposibilidad no ha podido comprobar que la religión católica sea la única verdadera religión. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles de ir a predicar a todo el mundo el Evangelio, en realidad fue un mandato imposible. ¿Acaso no escuchan la locura de esta herejía? Es obvio que esta es una terrible y escandalosa herejía, un rechazo claro del dogma definido y de la enseñanza bíblica de la necesidad de Jesucristo y de la fe católica para la salvación. No puedo hacer más que repetirlo. Nótese cómo este libro herético claramente nos indica que pueden salvarse los no católicos que han oído hablar de Jesucristo y de la Iglesia si por alguna razón ellos no están convencidos de los argumentos que comprueban que Cristo o la Iglesia católica son la única salvación. Este es el depravado resultado final de la herejía que dice que las almas pueden salvarse sin la fe católica y por la, entre comillas, ignorancia invencible. Puesto que si alguien puede salvarse en otra religión sin haber oído hablar de Cristo, ¿cuánto más se requiere saber de Cristo para que ese individuo llegue a ser culpable? ¿Qué tal si él ha oído la predicación de Cristo parcial e incompletamente? Por eso, una vez que se desvíe de la regla que fue divinamente revelada, o sea, no hay absolutamente ninguna salvación fuera de Jesucristo y de la fe católica, de allí saldrá toda idea infernal. Está claro que esta herejía fue lo que nos dirigió a la gran apostasía en el Conciliábulo Vaticano II. Y lo más aterrorizante es que lo dicho por este libro es la creencia de casi todos los sacerdotes de hoy día, incluyendo los sacerdotes entre comillas tradicionalistas y sedevacantistas también. Por último, quiero leerles una sección de nuestro libro Fuera de la Iglesia Católica no hay ninguna salvación, que fue escrito por el hermano Pedro Daimen del Monasterio de la Sagrada Familia y se encuentra en nuestro sitio web vaticanocatólico.com. Pero esta sección da una perspectiva respecto a la ignorancia invencible. Tenemos los primeros 14 capítulos publicados en vaticanocatólico.com, como ya lo mencioné, pero Dios queriendo, dentro de muy poco se publicarán los demás capítulos y de hecho quizás todo el libro, especialmente las objeciones respecto a los temas como el Papa Pío IX y cómo supuestamente, como dicen los herejes, supuestamente enseñó la salvación por la ignorancia invencible, cuando en realidad nunca lo hizo. También documenta la Sagrada Escritura contra la ignorancia invencible, Jesucristo contra la ignorancia invencible, el argumento de que el bautismo es imposible para algunos de recibirlo. También refutamos la objeción que dice que el buen ladrón y los santos inocentes se salvaron sin el bautismo. También la herejía favorita de no se puede juzgar, que estos herejes dicen que no podemos juzgar si el judío o el pagano o los herejes y cismáticos se van al infierno. Esto es lo que enseñan. Y también tratamos el Papa Pío XII, el Padre Fini y el dogma, y muchísimos otros temas más. En realidad, el libro Fuera de la Iglesia Católica no hay ninguna salvación es devastador contra esos herejes que creen en la salvación fuera de la Iglesia, que son lamentablemente la mayoría del mundo. Esta sección se llama La ignorancia invencible se convierte en una herejía destructiva, borrando la necesidad de la fe católica en todo el mundo. Y dice,
La herejía de que los no católicos se pueden salvar por la, entre comillas, ignorancia invencible, en realidad no era un problema antes de 1800, puesto que la enseñanza de la tradición católica de que nadie que ignore el Evangelio puede salvarse era muy clara y mantenida por la mayoría. Pero gracias al desarrollo del modernismo en la década de 1850, junto con el secuestro por los liberales de las débiles declaraciones del Papa Pío IX, Singulari Quadem y Quanto Conficiamur Morore, la teoría herética de la salvación para los invenciblemente ignorantes explotó y se convirtió en la creencia de muchos sacerdotes en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Esto ha culminado en la situación en que nos encontramos, en que casi el 100% de las personas que se dicen ser católicas, e incluso católicos tradicionalistas, creen que se pueden salvar los judíos, budistas, musulmanes, hindúes, protestantes, etc. Debemos agradecerle a la herética idea de la salvación para los, entre comillas, ignorantes e invencibles por esto. La herejía y el modernismo se extendió tanto, incluso en tiempos del Primer Concilio Vaticano en 1870, que San Antonio María Claret, el único santo canonizado en el concilio, sufrió un derrame cerebral por causa de las herejías que se estaban promoviendo. Por supuesto, Dios no permitió que ninguna de estas herejías se incluyeran en los decretos del Concilio Vaticano I. El hecho es que todas las culturas que no son católicas son demoníacas y están bajo el dominio del diablo hasta que son evangelizadas. Esta es la enseñanza indiscutible de la tradición y de la Escritura. El padre Francisco de Vitoria, un famoso teólogo dominico del siglo XVI, resume muy bien la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica sobre este tema. Estas son sus palabras. Cito: cuando postulamos la ignorancia invencible sobre el tema del bautismo o de la fe cristiana, no se desprende que una persona pueda salvarse sin el bautismo o la fe cristiana, porque los aborígenes, a quienes no ha llegado la predicación de la fe o la religión cristiana, se condenarán por los pecados mortales o por la idolatría, pero no por el pecado de incredulidad. Sin embargo, como dice Santo Tomás, si hacen lo que pueden, acompañado de una buena vida de acuerdo con la ley de la naturaleza, es coherente con la providencia de Dios, que Él les iluminará el nombre de Cristo. Fin de cita. Todas las personas que mueren en las culturas en las cuales no ha penetrado el Evangelio irán al infierno por los pecados contra la ley natural y por los otros pecados graves que cometan, porque la razón que Dios nos revela el Evangelio es por la mala voluntad y falta de cooperación con la gracia de Dios. El Primer Concilio Vaticano definió infaliblemente, basado en Romanos I, que el Dios único y verdadero puede ser conocido con certeza por las cosas que han sido hechas y por la luz natural de la razón humana. San Pablo dijo en Romanos I, 18-20, cito: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, de los que en su justicia aprisionan la verdad con la injusticia. En efecto, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables. Fin de cita. Todos pueden conocer con certeza que hay un Ser Supremo Espiritual, que es el único Dios verdadero y creador del mundo y de todo lo que contiene. Todos saben que Dios no es algo que ellos hayan tallado de madera, o jade o piedra. Ellos saben que Dios no es el árbol que ellos adoran, ni el río que ellos adoran, ni la roca, ni la serpiente, ni la rana del árbol sagrado. Ellos saben que
esas cosas no es el creador del universo. Todos saben que están adorando a una criatura en vez del creador. Son, como dice San Pablo en el versículo 20, inexcusables. San Agustín así lo explica en referencia a las personas que murieron ignorantes de la fe y sin el bautismo. Cito: Dios conoció de antemano que si hubieran vivido y el Evangelio se les hubiese predicado, lo habrían escuchado sin creer. Fin de cita. Y si alguien aceptara la verdad, si fuera lo suficientemente honesto intelectualmente como para decir: Dios, tú no puedes ser este pedazo de madera, revélate a mí. Entonces Dios le enviaría un ángel, si fuese necesario, así como envió un ángel a Cornelio en Hechos capítulo 10. Y él lo llevaría con un misionero que le predicaría la buena nueva y el sacramento del bautismo. Juan 18:37 dice: Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Papa Pío XI, Quas Primas, 11 de diciembre de 1925. Cito: Tal se nos propone ciertamente en los evangelios este reino, para entrar en el cual los hombres han de prepararse haciendo penitencia, y no pueden de hecho entrar si no es por la fe y el bautismo, sacramento este que, si bien es un rito externo, significa y produce, sin embargo, la regeneración interior. Fin de cita. San Agustín, año 426, cito: En consecuencia, tanto los que han escuchado el Evangelio y aquellos que, habiéndolo oído y habiendo cambiado para mejor, no perseveraron, ninguno de esos se separará de esa masa que se sabe que será condenada, ya que todos van a la condenación. Fin de cita. San Próspero de Aquitania, año 450, cito: Ciertamente, la múltiple e indescriptible bondad de Dios, como hemos probado en abundancia, siempre proveyó y todavía provee para la totalidad de la humanidad, de manera que ninguno de los que perezcan puedan alegar la excusa de que fue excluido de la luz de la verdad. Fin de cita. Romanos capítulo 8 versículos 29 a 30. Porque a los que de antes conoció, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos los justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48, dice: Oyendo esto los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Fin de cita. Como católicos, por supuesto, no creemos como el hereje Juan Calvino, que predicó la predestinación, según la cual no importando lo que uno hace, ese está predestinado para el cielo o el infierno. Esa es una herejía perversa. Al contrario, como católicos creemos en la verdadera comprensión de la predestinación, que se expresa en Romanos 8, en Hechos 13 y en los padres y santos ya citados. Esta verdadera comprensión de la predestinación significa simplemente que la presciencia de Dios, desde toda la eternidad, se asegura que los que son de buena voluntad y son sinceros, serán traídos a la fe católica y llegarán a conocer lo que deben, y que todos los que no son traídos a la fe católica y no saben lo que ellos deben, ellos simplemente no están entre los elegidos.